capítulo 7, del Evangelio de Lucas, capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Los discípulos de Juan, verso 18, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Verso 23. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Amén. Haga un alto allí, no he dejado de leer, pero haga un alto allí. Los discípulos de Juan vinieron, consultaron algo que Juan mandó a consultar, Jesús le respondió, y la última frase que Jesús le dice a los enviados de Juan es: bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Dice el 24, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que tienen vestidura preciosa viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, dice Jesús. Os digo, más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo, es el testimonio de Jesús sobre Juan el Bautista, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Amén. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Dejemos hasta allí la escritura, oremos al Señor. Amado Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hora. Y pedimos, oh Dios eterno, Señor, que nos ayudes en esta hora a traer una palabra, Señor, de bendición y de edificación para nuestras vidas. Estamos siendo instruidos, Señor, por su palabra. En el nombre santo y glorioso de Jesús. Aleluya, aleluya. Bien, pueden sentarse. Diga conmigo: piedra de tropiezo. La palabra traducida en la Biblia como tropiezo, la palabra que se traduce en la escritura como tropiezo, también se traduce como escandalizar. O también se puede traducir como ofender. Amén. Y ofender significa herir, maltratar, agraviar o, 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 agraviar o desagradar.
Es decir, que Jesús pudo haber dicho, o usando estos términos, el texto pudiera decir, bienaventurado es aquel que no se ofenda conmigo. O bienaventurado es aquel que no se escandalice de mí. Amén. Existen dos maneras de causar tropiezo. Hay una forma intencional de causar tropiezo. Es decir, hay una manera que tiene un sesgo negativo, una connotación negativa. Hay un despropósito. Es decir, hay una intencionalidad de causarle tropiezo a alguien, de agraviar a alguien. Y hay una forma en la que la persona se tropieza, pero no hay ninguna intencionalidad. La persona se tropieza sencillamente porque no aceptó lo que estaba delante de él o no lo vio. Amén. La Biblia habla acerca de los que ponen tropiezo. Usted lo ha leído, ¿sí? Y la Biblia es muy enfática, es muy directa sobre este tipo de actitudes. Por ejemplo, las prácticas de pecado, las personas que abusan de su libertad en Cristo, o las personas que promueven un error, una falsa doctrina, son personas que causan tropiezos. Amén. El testimonio de una persona, el mal testimonio de una persona pone tropiezo a quienes desean caminar o llegar al Evangelio de Jesús. Amén. Incluso el Señor habló acerca de algunas características de los religiosos de su tiempo y dijo que ellos eran como quienes se atraviesan en la puerta, que no entran, pero tampoco dejan entrar a otros. Amén. Estas conductas religiosas también exacerbadas causan tropiezo a las personas que quieren caminar con Jesús. Amén. Enseñanzas erradas, abuso de libertades, todo este tipo de cosas pueden causar tropiezo. Pero el Señor dice, por ejemplo, en el capítulo 18 de Mateo 18:7, el Señor dice, ay del mundo por los tropiezos. Luego dice, porque es necesario que vengan los tropiezos. Fíjese lo que está diciendo Jesús. Es decir, nosotros necesitamos, la vida cristiana, el creyente no necesita una vida totalmente, un camino totalmente plano y despejado. No, los tropiezos son necesarios. Pero Jesús dice, ay del mundo por los tropiezos, porque necesario es que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Amén. Antes de esto, en el verso 6, Jesús dijo que hay de aquellos que hacen tropezar a uno de estos pequeñitos. Pero el apóstol Pablo también, Mateo capítulo 13, verso 41. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y
y a los que hacen iniquidad. Y esto lo dice ¿en qué contexto? En el contexto de la parábola, explicando la parábola del trigo y la cizaña. Cuando Jesús hace la explicación de la parábola del trigo y la cizaña, Jesús dice que los segadores son los ángeles. Y dice, el Hijo del Hombre, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Recuerden que cuando el agricultor le dijo al Señor, ¿qué hago? Arranco la cizaña. Le dijo, no, déjala crecer juntamente con el trigo, porque si la arrancas ahora, arrancarás juntamente con ella el trigo. Déjala crecer, que a su tiempo será segado y separado el trigo de la cizaña. Amén. Y habla de la cizaña, de las personas que son causa de tropiezo, que hacen tropezar a otros, que mueven el espíritu de una persona con sus palabras, con sus ideas. ¿Quién es alguien que sirve de tropiezo? Alguien que inyecta malestar en el corazón de otro miembro de la iglesia. Eso hace calificar a una persona que está entre nosotros como una cizaña. Amén. Y la Escritura dice que a su tiempo Dios los separará. Dios separará el trigo de la cizaña. El apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 16, en el verso 17, dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis, presten mucha atención, en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Fíjense bien, presten atención a las personas que causan divisiones. El contexto de la palabra división es muy amplio. Es sumamente amplio. ¿Por qué? Porque división no solamente es alguien que se abre de la organización y monta una iglesia paralela. Eso nada más no es división. Eso es división, pero no solamente eso. División también puede ocurrir dentro de la misma congregación. ¿Quién causa división? Las personas que siempre están contradiciendo lo que se hace o lo que se enseña dentro de la iglesia. De hecho, cuando una persona resiste a la palabra, se resiste a la palabra y sigue con una conducta desafiante, es alguien causante de división. ¿Por qué? Porque esa mala conducta infectará a otros. Amén. Una persona que desafía la enseñanza bíblica, que no se sujeta a la enseñanza bíblica, es un mal ejemplo, es una mala influencia, causa división. Amén. Entonces la Escritura dice que nosotros, el apóstol Pablo dice, tengan mucho cuidado, estén muy pendientes, vigilen bien, fíjense bien en los que causan división y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido. Entiéndase como doctrina no solo Hechos 2:38, doctrina es toda enseñanza bíblica impartida. Damos gloria al Señor. Y que os apartéis de ellos. Fíjese que no solamente hay que fijarse, sino marcar distancia. Amén. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que sacarlos de la iglesia? No. Recuerde la parábola del trigo y la cizaña.
Y como hemos enseñado en otras ocasiones y a los ministros le hemos hablado de eso, la gente que viene a la iglesia hay que dejarla venir a la iglesia. Porque es el lugar donde la palabra de Dios puede tratar con ellos. Amén. Lo que necesitamos es no ser ingenuos. Amén. Lo que no podemos es ser ingenuos. No todo el que dice Señor, Señor. Amén. A mí no me incomoda alguien sentado en un servicio que abiertamente yo sé que discrepa de las enseñanzas. A mí no me incomoda. Está en el lugar donde debe estar. Lo que no podemos es ser ingenuos. Amén. ¿Por qué? Bueno, porque si una persona no está saludable espiritualmente, doctrinalmente, yo no puedo seguir sus ideas y sus patrones. No es un modelo a seguir. Amén. Y en el verso 18 dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, es decir, a sus propios intereses. Y con suaves palabras y lisonja engañan el corazón de ¿quién? De los que no sea ingenuo. Amén. Es tan tremendo que el apóstol Pablo, escribiendo en una ocasión, dijo, si yo mismo o un ángel del cielo les viniese a enseñar un evangelio distinto al que habéis aprendido, no lo oigáis, no lo sigáis. Amén. No seamos ingenuos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué enseñanza tiene esta persona? ¿De qué me está hablando? Está contrariando lo que hemos aprendido. Amén. Hermano, a través de la historia se ha levantado cualquier cantidad de ideas contrarias al evangelio o a la esencia del evangelio, disfrazadas de evangelio. Una de las cosas que mucho confunde a los creyentes es cuando solo entendemos que doctrina es Hechos 2:38. Entonces decimos, no, fulano de tal tienen la misma doctrina de nosotros. Ya va, el que crean en un solo Dios y bauticen en el nombre de Jesús no quiere decir que tengan la doctrina igual a la nuestra. Amén. Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la doctrina bíblica, la enseñanza bíblica, lo que me salva a mí no es asistir a una iglesia meramente, el hecho de asistir, es la enseñanza que estoy siguiendo. Amén. Jesús dijo, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, si hay alguien fuera de la palabra, fuera del contexto bíblico, aunque esté asistiendo a algún lugar, no indica que es verdaderamente discípulo de Jesús. Amén. Hay que ver la enseñanza, la doctrina. Es allí donde está la esencia. Y vuelvo a decir, la doctrina no es solamente unicidad y no es solamente bautismo en el nombre de Jesús. Hay muchas cosas que hacen parte de la doctrina esencial de la iglesia. Amén. Ahora, esta es una advertencia muy clara.
Pero además de estas, hay otra manera de causar tropiezo. Una es malintencionada, una lleva un despropósito, una viene para causar distorsión. Pero Jesús es llamado piedra de tropiezo. Jesús es llamado, los escritores hablaron acerca de él como una piedra que hace tropezar. ¿Y cómo así que Jesús hace tropezar? Por eso es que él le dice a los discípulos de Juan: bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Porque la verdad también hace tropezar. Amén. La verdad también ofende. La verdad también escandaliza. Amén. Entonces, Jesús está diciendo: bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Jesús en muchas ocasiones ofendió, su palabra ofendió a la gente. Ahora, ¿había un despropósito en Jesús? No, pero él tenía que enseñar la verdad. Pero cuando la verdad no está acorde con nuestro sistema de valores o de creencias, cuando no se ajusta a nuestras expectativas, la verdad puede ofender. Amén. Pero porque ofenda no deja de ser verdad, sigue siendo verdad. Aunque alguien tropiece en ella, sigue siendo la verdad y la realidad de este camino. Jesús dijo cosas como: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿De quién hablaba? De los religiosos de su tiempo, quienes se ofendían constantemente con las enseñanzas de Jesús. ¿Y por qué? Porque Jesús no encajaba en la idea de Mesías que ellos tenían en su mente. Jesús vivió, Dios manifestado en carne, vivió en esta tierra en el tiempo donde dominaba una élite religiosa en su nación. No era solamente el Imperio Romano, sino que además del Imperio Romano estaba la élite religiosa de sus compatriotas. Y ellos tenían como un monopolio de la fe o del conocer a Dios. Ellos consideraban que ellos eran los que tenían la última palabra en lo que a Dios se refiere. Nadie sabe más de Dios que nosotros. Todo el que quiera saber algo de Dios tiene que pasar por nosotros. Y ellos exageraron, ellos se salieron de control, porque ellos exageraron las doctrinas, las creencias, las prácticas, las costumbres, a un punto que hacían inalcanzable acercarse a Dios. Y Jesús vino a rebatir eso. Entonces ellos no se dejaban, no se acercaban a personas, ellos no frecuentaban lugares, ellos no tocaban ciertas cosas, ellos tenían ritos para lavarse las manos, ellos tenían muchas cosas donde solo estaban ellos. Y Jesús llegó a comer con publicanos, a ir a las aldeas, a hablar con los pescadores, a llamar a los rechazados como sus discípulos. Cuando Jesús escogió a sus discípulos, no se fue a los lugares más prominentes,
donde estuviese la gente más estudiada y más preparada. No, Jesús se fue a un lugar de pesca, a un lugar de pescadores. Los pescadores, los jóvenes pescadores, eran gente rechazada. Jesús iba a establecer una escuela. Un rabino va a establecer una escuela, busca unos estudiantes, escoge, selecciona unos estudiantes para crear su escuela de doctrina, de enseñanza. Iba a buscar discípulos, aprendices. Pero la gente que no calificaba en el modelo religioso del tiempo de Jesús, los que no eran sobresalientes, eran rechazados por los grandes rabinos. La manera de rechazar a los que no calificaban, a los que no sobresalían, era: ve y aprende el oficio de tu padre. Jesús fue a buscar pescadores. ¿Quién eran los jóvenes pescadores? Gente que fue rechazada por los rabinos porque no sobrepasaba. Fueron a aprender el oficio de sus padres. A la gente rechazada fue a los que Jesús llamó para ser sus aprendices, sus discípulos. ¿Dónde? En Galilea de los gentiles. ¿Por qué se le llama Galilea de los gentiles? Porque aunque era parte de la nación de Israel, había mucha influencia gentil y era despreciada esa zona. Era como una zona marginal. Pero allá fue Jesús a levantar sus discípulos. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribe a los corintios, le dice a los hermanos en Corintios: no se crean mucha cosa. No, que no se les suba a la cabeza. Ustedes no son tan buenos como creen, porque Dios escogió de lo vil y menospreciado de este mundo. Damos gloria al Señor. Nosotros no fuimos llamados a este evangelio porque éramos los mejores. Fuimos llamados a este evangelio porque la gracia de Dios nos alcanzó. Entonces en Mateo 15, verso 12 dice: entonces acercando a sus discípulos, Mateo 15, 12. Entonces acercándose a sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondió él y dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciego. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ese dejadlo, ese toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada, es también congruente con otra frase de Jesús que dice, o de la Escritura, que dice que el que oye, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Amén. Si una palabra me ofende, si la palabra de Dios me ofende, si la palabra de Dios me confronta, yo tengo dos opciones frente a la palabra que me confronta: ofenderme, que es lo mismo que escandalizarme, que es lo mismo que hallar tropiezo, o recibirla. Tengo dos opciones: tropiezo en ella o la recibo. ¿Y qué va a determinar si yo la recibo o hallo tropiezo en ella, me ofendo? Lo que va a depender es mi estado espiritual. Amén. Los que hemos pasado o atravesado procesos adversos en la vida cristiana, que nos han marcado, que nos han confrontado, que hemos vivido momentos difíciles, sabemos que hay mensajes, hay palabras que no suelen ser agradables.
los que alguna vez nos resistimos a aceptar una palabra, o a quebrantarme ante la palabra, sabemos que la condición moral o espiritual que estamos viviendo en ese momento no era buena. ¿Sí o no? No era buena. Pero cuando la condición moral y espiritual es buena, usted recibe con gozo la palabra. Damos gloria al Señor. Por eso Jesús dice: toda planta que no plantó mi Padre. Mira, se ofendieron con lo que dijiste, pero tenía que decirlo, dice el Señor. Amén. ¿Por qué se ofendieron? Porque se sintieron confrontados en su ego, en su arrogancia religiosa. Ellos se consideraban perfectos a sí mismos. Pero cuando Jesús denunció la práctica de ellos por enseñar mandamientos de hombre, ellos se sintieron ofendidos. ¿Los ofendió Jesús con propósito o Jesús sencillamente enseñó lo que tenía que enseñar? ¿Quería Jesús ser tropiezo para ellos? ¿O era necesario que la palabra confrontara lo que estaba mal? Muchas veces cuando algo es confrontado y nos ofende, necesitamos es revisar cuál es mi condición espiritual. Es decir, siempre que algo lo confronte, antes de mirar afuera, mire adentro. Puede ser, no podemos descartar. Los predicadores también son falibles, son humanos, también se equivocan. Pero antes de juzgar al mensajero, revise hacia adentro. Amén. Es muy importante eso si queremos crecer. Jesús dijo en una ocasión, Mateo 19, 23 al 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. En el verso 25 dice: sus discípulos, sus seguidores, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Qué dijeron ellos con esto? Es demasiada exigencia. Está demasiado alta la vara. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 6. Jesús confrontó a una gente que lo estaba siguiendo. Jesús estaba en una playa, había una gran multitud, Jesús estaba enseñando y los discípulos le dijeron: Señor, despide a la gente, mira la hora que es, se nos va a hacer de noche acá, el mensaje está largo y no hay para darle de comer a esta gente. 300 denarios de pan no alcanzarían para sustentar a esta multitud.
¿Por qué dijeron esto? Porque Jesús le dijo, denle ustedes de comer. ¿Pero de dónde? ¿Cuánto hay en la bolsa? No llegamos a 300 denarios, pero 300 denarios de pan no alcanzarían para esta multitud. Pero de pronto salió un niño que tenía allí unos panes, unos peces. Algunos predicadores dicen que era la merienda del niño, otros dicen que era que el niño vendía en la playa. A mí no me consta ni una cosa ni la otra, pero el niño tenía 5 panes y 3 peces. Jesús los multiplicó y alimentó a la multitud. Y no hay cosa más atractiva y más popular que darle comida a la gente. ¿Sí o no? Por eso los políticos saben eso. Por eso le sacan provecho a eso. Porque no hay nada más popular y más atractivo que regalar comida. Y la gente comenzó a seguir a Jesús en multitudes. Pero en Juan capítulo 6, Jesús les dice, no crean que yo no sé lo que ustedes están haciendo. Yo sé que ustedes me siguen es por el puro interés del pan que les doy. No es porque quieren escuchar mi mensaje. No es porque están necesitados de mí. No es porque están hambrientos del pan de vida que descendió del cielo. Sino porque quieren el beneficio del pan y el pez. Amén. Cuando Jesús dijo estas frases, estas palabras, la gente, la multitud que lo estaba siguiendo halló tropiezo en él, se ofendieron, se escandalizaron. Verso 66 dice del verso del capítulo 6. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Amén. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Creo que comencé a leer fue en el 60, ¿verdad? En el verso 60 comenzamos a leer, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Amén. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Pedro está diciendo, yo no te sigo por el pan, yo te sigo por tus palabras. Damos gloria al Señor. Todos los que creen en un reino terrenal y en un evangelio social se van a ofender con muchas enseñanzas. Amén. Todos los que piensan que la iglesia es un reino terrenal y que el evangelio es un evangelio social, vivirán ofendidos con las enseñanzas de Jesús. Amén. Que la iglesia puede de alguna u otra forma hacer trabajo social, sí, pero no es la razón principal de la iglesia. Amén. La iglesia no es una institución de beneficio social. La iglesia es el lugar, o es el medio que Dios usa para la predicación del evangelio. Nuestra función principal es predicar el evangelio de Jesucristo. Amén.
y traer gente al reino de Dios, al reino espiritual de Dios. Entonces, cuando la mente del creyente, del simpatizante, está puesta en un reino terrenal y en una iglesia social, vivirá ofendido. Jesús le dijo a ellos: no, yo no estoy acá para darles pan a ustedes, yo vine a darles vida eterna. ¿Qué quieren? ¿Pan o vida eterna? Bueno, ahí se vio, ahí se filtró. Los que querían pan se ofendieron, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede recibir? Y se fueron. Pero los que andaban en busca de vida eterna se quedaron. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Fíjese, Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versos 6 al 8. ¿Qué dice? ¿Quién es esa piedra? He aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzada. Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo que hace caer. Amén. Para los que hemos creído, Jesús es una piedra preciosa. Amén. Pero para los que no creen, Jesús es una piedra que los hace tropezar. Libro de los Hechos, capítulo 7. Seguimos en el contexto de la palabra que ofende. Esteban imitó a Jesús en su mensaje. Esteban ni siquiera estaba entre los apóstoles, era un diácono que había sido seleccionado para servir a las mesas, pero que estaba lleno del Espíritu Santo. Y predicando Esteban, capítulo 7 del libro de los Hechos, dijo: duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de los ángeles y no la guardaste. Está hablando al pueblo hebreo. Oyendo estas cosas, se enfurecían en su corazón y crujían los dientes contra él. Y luego le apedrearon. ¿Por qué lo mataron? ¿Hizo mal Esteban? ¿Dijo algo que no debía decir? ¿Los calumnió? ¿Los difamó? No, sencillamente confrontó algo que para ellos era muy difícil de aceptar. El orgulloso, el soberbio, no cree estar equivocado. Amén. Cuando uno se resiste a la palabra, hay tanta soberbia en uno
¿Por qué? Porque no queremos ser expuestos como que estamos errados. Y es una soberbia creer, yo no puedo estar equivocado. ¿Por qué no podríamos estar? Amén. Ellos podían haber reconocido su error, pero la soberbia, el orgullo religioso no los dejó. ¿Y qué hicieron? Prefirieron matar al mensajero que recibir el mensaje. ¿Y usted cree que eso nada más pasó en el tiempo de Esteban? No, eso sigue pasando, solamente que ahora las piedras, gracias a Dios, no son físicas. Pero la gente todavía le tira piedras al predicador. Amén. Todavía le tiran piedras al predicador. El apóstol Pablo, fíjese lo que es exhortar a un tipo de personas y a otro tipo de personas. El apóstol Pablo reprendió al apóstol Pedro. Dígame usted en jerarquía, ¿quién podía ser superior en el reino? Pablo era un recién llegado. Pedro estuvo con Jesús desde el comienzo de su ministerio. Pedro caminó sobre las aguas, se hundió, pero caminó. Amén. Nadie le iba a venir a contar cuentos a Pedro. Pedro sabía todo lo que había que saber de Jesús. Pedro lo conocía. Él me llamó a ser pescador de hombres. Yo estuve apartado de mi propósito, pero Jesús nuevamente me hizo el mismo llamado. Me dijo que si lo amaba, apacentara sus ovejas. Me dio a mí las llaves del reino de los cielos. Amén. Pero dice la Escritura en Gálatas capítulo 12, verso 11, que Pablo reprendió a Pedro públicamente. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Es decir, una simulación. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Amén. Pedro y Pablo se hicieron enemigos después de eso. No. Porque quien me tapa un error no me ama. Quien me confronta se preocupa más por mí. Amén. Quien nos ayude a salir de un error nos ama más que quien participa con nosotros en el error. Amén. Y esto es algo que debemos entender, padres, ministros, todos. Amén. El amor no es entregar, dejar vivir como la gente quiera vivir. Eso no es amor. El amor real se ve en la corrección, en la dirección, en la palabra que confronta. ¿Cómo sabemos si Dios nos ama? Porque Dios a quien ama disciplina. ¿No dice así la Biblia? Si Él no nos disciplinara, dice la Biblia, que seríamos bastardos y no hijos. Pero no somos bastardos, somos hijos de Dios.
Y Él está constantemente haciendo lo necesario para ayudarnos. Pero ¿qué dice Jesús? Pero bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Amén. Le va a producir felicidad a las personas. Van a ser bienaventurados las personas que no se ofendan con las palabras de Jesús, con el propósito de Él. Van a tener garantía de vida aquellos y de propósito aquellos que no se escandalizan frente a la enseñanza de Jesús. Hay algo, ¿por qué ellos tropezaron con Jesús? ¿Cuál fue el problema real de los judíos? En especial de esa línea religiosa del tiempo de Jesús. El asunto estaba en las expectativas que ellos tenían, en las ideas que ellos tenían, en que ellos crearon cosas que no eran correctas, se imaginaron cosas que no eran reales, y cuando fueron confrontados con la verdad, no la asimilaron. Amén. Eso fue lo real. El apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 9, donde habla de la elección de Israel. ¿Cuál era el problema? La doctrina de ellos estaba basada en que las personas podían justificarse haciendo actos, haciendo obras, incluso exagerándolas. Por decir algo, si algún mandamiento decía que debían subir esa pared de 2 metros, ellos la subían de 4. Porque pensaban que si hacemos más, hay más justicia. Su atención o su preocupación o su enfoque estaba en eso, en mostrarse. Por eso es que Jesús los confrontó de tantas maneras, porque ellos amaban orar en las plazas para ser vistos. Amén. Ellos tenían un estilo de vestimenta impecable y con algunos detalles, y se amarraban cintos en la frente con los mandamientos y se ponían flecos en los bordes más extensos de lo normal, porque querían una apariencia que demostrara mucha más piedad, mucha más justicia. Y Jesús confrontó todo eso. Es decir, ellos estaban más en un tema de externo que en un tema interno. Jesús reclama a la nación en Isaías y dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amén. Mire, hermano, en la distorsión que se puede estar viviendo de manera doctrinal en algunos lugares, se está incluso contemplando la idea de la importancia de guardar el sábado. Pero ¿de dónde viene o por qué viene la práctica y cómo terminó la práctica de guardar el sábado para los hebreos? ¿Por qué se instituyó y cuál era la intención original del Señor? Es que el hombre tuviera un tiempo familiar y de devoción. Amén. El deseo de Dios es que todo ser humano tenga un tiempo de devoción y un tiempo familiar. Y la ley los obligó a sacar un día, no solamente para estar en familia y para practicar devoción,
sino que ese día la ley los obligó a ser justos. Justos con el trabajador, justos hasta con el asno. ¿Qué hizo o cómo pervierte la mente humana las cosas y se convierten en prácticas religiosas sin fruto y sin espíritu? Bueno, entonces ellos comenzaron a vivir de una manera en que 6 días de la semana puedo ser injusto, puedo aprovecharme de los empleados, puedo poner más cargas sobre los animales, puedo hacer más cosas, pero el día sábado estoy consagrado. Hipocresía. ¿Qué fue lo que Jesús rebatió? La hipocresía. Amén. Los actos humanos, las obras. Entonces el apóstol Pablo explica esto en la carta a los Romanos y dice en el verso 30, dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué no la alcanzó? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron, ¿en quién? En la piedra de tropiezo, dice el verso 32 del capítulo 9 de Romanos. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. Hermano, es por esto, esta es una de las razones por las cuales la fe cristiana debe estar basada en los principios bíblicos. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Hay que tener mucho cuidado, porque hay gente incluso que puede estar entre tantas cosas que hay en la red. Hay gente influenciada por cábalas judías. Pero nuestra creencia no está en una cábala que practique el pueblo hebreo. Nosotros bendecimos a la nación de Israel. Nosotros entendemos el fundamento que hay en esa gran nación con las promesas de Dios. Pero no somos llamados a imitar a Israel. Porque en el tiempo de la gracia, en nuestra dispensación, es la iglesia la que tiene el mensaje correcto. La Biblia dice de ellos, y no es el tema, porque ya yo voy a finalizar, pero la Biblia dice de ellos que aun cuando leen, hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, sus ojos están vendados. Amén. No puede el pueblo que ha recibido revelación dejarse guiar por costumbres y creencias de un pueblo que aun cuando lee a su principal profeta, sus ojos siguen vendados. Ahora, el apóstol Pablo nos enseñó muchas cosas en sus cartas sobre la doctrina, sobre el proceder de la iglesia en nuestro tiempo. Son cartas que quedaron establecidas como nuestra guía, como nuestra orientación de lo que es y de lo que debe ser la iglesia. Pero si volvemos al punto principal, que era Juan el Bautista, y con esto es que voy a finalizar. Juan el Bautista estaba experimentando una crisis de fe. ¿Por qué? Juan el Bautista era primo de Jesús.
Su madre también concibió de manera milagrosa porque era estéril. Su padre quedó mudo cuando él nació. O sea, hay muchas cosas prodigiosas, milagrosas que envolvieron el nacimiento de Juan el Bautista. La criatura se estremeció cuando María, embarazada, estuvo frente a Elizabeth. Amén. Y Juan nació con un propósito determinado: ser la voz que clama en el desierto, ser el hombre que prepara la calzada, que abre el camino para el Mesías. Su mensaje fue un mensaje que confrontó a los religiosos de su tiempo y ellos rechazaron a Juan el Bautista. Nadie quiso venir de los religiosos principales al bautismo de Juan. Pero Jesús, para cumplir toda justicia, vino a bautizarse, a hacerse bautizar de Juan. Amén. Y Juan vio y escuchó la señal que había sobre Jesús, sobre aquel que veas descender el Espíritu Santo como paloma y permanece en él. Esa es la persona. Esa era una señal para Juan y Juan la contempló, Juan la vio. Juan estuvo seguro cuando miró a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan le insistió: no, Señor, no soy digno de desatar la correa de tu calzado. ¿Cómo habré de bautizarte? Juan reconoció la grandeza de Jesús. Pero cuando estaba en la cárcel, diga conmigo, cuando estaba en la cárcel, tuvo una crisis de fe. ¿Por qué? Porque cuando usted está cumpliendo un ministerio, predicando, viniendo a un servicio avivado, recibiendo bendición de Dios, cuando todo marcha bien, su fe está viva, está en alto. Pero cuando está atravesando situaciones difíciles, adversas, cuando es confrontado con una cosa y con otra, cuando mete la cabeza por aquí y le sale mal, y mete la cabeza por aquí y le dan garrote, llega un momento en que la persona se cuestiona y dice: bueno, pero esto sí será el Evangelio de Cristo. Si habré llegado yo al lugar correcto. Crisis de fe. Juan tuvo una crisis de fe. Juan había dicho: es necesario, cuando los discípulos intentaron ponerlo en competencia con Jesús: él bautiza más gente que tú. Él dijo: es que es necesario que él crezca y yo mengüe. Él estaba claro en eso. Pero cuando se ve en la cárcel dice: bueno, está bien menguar, pero morir. Me toca morir. Y en su crisis de fe le dice a sus discípulos: vayan y pregúntenle si él es el Mesías o hay otro. Porque yo no puedo creer que yo vaya a terminar así. Los discípulos de Juan fueron donde Jesús y le preguntaron. Juan manda a preguntar: si eres tú el que esperábamos o hay alguien más. Y en el momento Jesús sanó ciegos, sanó paralíticos, sanó muchos enfermos delante de ellos, dice Lucas. Y después les dijo: vayan y díganle a Juan las cosas que han visto y oído. Los ciegos ven, los mudos hablan, los cojos saltan, los leprosos son limpiados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. En otras palabras, le mandó porque Dios entiende, el Señor entiende nuestras crisis de fe y envía respuestas convincentes para convencernos. Amén. Y le manda no solamente una palabra, no solamente le dice: sí, dile a Juan que tranquilo, que yo soy. No, le confirmó con señales.
¿Por qué? Porque Juan conocía la profecía de Isaías, que cuando Dios se manifestara en carne, el cojo saltaría, el ciego miraría. Esa era la señal de cuando Dios se manifestara en carne. Así que Jesús hizo los milagros para comprobarle a los discípulos de Juan y le llevaran el mensaje a Juan. Juan, no te equivocaste, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Mesías. Pero antes de ellos irse, Jesús le dice: hey, díganle también que bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Qué quería decir Jesús a Juan con eso? Aunque no entiendas lo que está pasando, Dios tiene el control. Aunque te parezca muy difícil de aceptar lo que estás escuchando, lo que estás viviendo, Dios sabe lo que hace. Aunque sea muy amargo el trago que tienes que tomar, Dios tiene un plan y un propósito perfecto con todo esto. Damos gloria al Señor. Esa fue la palabra. Que no te ofenda la palabra, Juan. Que no te escandalices por lo que va a suceder. No tengas miedo de transitar por donde estás transitando. Dios sabe lo que hace. Los planes de Dios son perfectos. Damos gloria al Señor. Entiéndase que este mensaje se le estaba enviando a un hombre que sabía que le quedaban horas de vida. Damos gloria al Señor. Pero este Dios es Dios nuestro. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Nuestra mentalidad humana es la que nos ha condicionado a creer que la muerte es lo peor que le puede pasar al hombre. Pero la Biblia dice algo distinto. El apóstol Pablo dice que el morir en Cristo es ganancia. Y Juan no solamente murió en Cristo o en el propósito de Dios, sino haciendo el propósito de Dios. Damos gloria al Señor. Así que cuando usted vive haciendo el propósito de Dios, no importa el proceso en el que está viviendo, que no te escandalice, no hayas tropiezo, no reniegues del evangelio, sigue creyendo, sigue confiando. Recibe la palabra que te edifica, recibe la palabra que te corrige. Vive para Dios. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Vamos a estar de pie en esta hora. Amado Jesús, amado Salvador, te damos gracias, Señor. En tu nombre santo, amado Rey. Si alguien gusta venir al altar, es un buen tiempo para estar en la presencia de Dios.